En Blue Radio disfrutamos Voz Populi. Ay, sí me sé, pero en Voz Populi no puede faltar su tintico, sí me sé. Con café Águila Roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Pero que sea Águila Roja. ¿Y qué se estará preguntando Ignorita? Ay, mi Ignorita, usted pendiente, además cerrando semana porque el presidente dijo, bueno, listo, vamos a derogar el decretazo de la consulta popular, Sí. pero termina mi querida Ignorita, y ya le va a contar Silvia los detalles, anunciando papeleta para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Señor, sí, señor. Pues Ignorita, mi Ignorita Sí, Bella sí. y Esteban, sí señores, esa es sin duda una de las noticias más importantes del día, porque cuando los colombianos pensábamos que ya con la aprobación de la reforma laboral Sí, iba señorita. a quedar en el pasado el fantasma de la consulta popular, pues ahora aparece un nuevo fantasma y es el de la Asamblea Nacional Constituyente. Desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de su ministro del Interior, Armando Benedetti, dicen, Ignorita, esto no es para reelección, esto no es ninguna estrategia, nada que ver, lo único que queremos es convocar una papeleta para el Sustituyente. próximo gobierno. Sí. Eso sí, durante las elecciones de 2026. Algunos sectores políticos dicen que este tipo de iniciativas deben pasar primero por el Congreso. Es decir, que sin Congreso no hay nada. Por el otro lado, el sector jurídico dice que esto no es viable por cuenta del ordenamiento jurídico que hay actualmente. Mejor dicho, aquí se abre el debate, Ignorita, sobre Sí, si es señora. o no es buena idea, sobre si se puede o no se puede Si se hacer, puede o no se sobre puede. si existe todavía o no esa figura de papeleta. Caterina Vila tiene los detalles. El presidente Gustavo Petro anunció que en las próximas elecciones será entregada una papeleta para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Su ministro del Interior, Armando Benedetti, salió a explicar la propuesta. No hay reelección. La Asamblea Nacional Constituyente no es para este gobierno. No se va a tramitar una ley ordinaria para que exista Asamblea Constituyente. Lo que va a buscarse es que se dé una octava papeleta para que posiblemente las elecciones del Congreso de marzo se meta ahí para que el próximo gobierno busque entonces bajo ese mandato, si es que existe el mandato, una vez contados los votos, para que el gobierno nuevo, el próximo, sea el que convoque la Asamblea Nacional Constituyente. El anuncio generó varias reacciones políticas, entre ellas la del presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien le recordó al mandatario que este tipo de iniciativas deben pasar por el legislativo. Y mucho menos esos engendros de Asamblea Nacional Constituyente con firmas del pueblo. No, la Constitución es clara. Cualquier Asamblea Nacional Constituyente tiene que pasar por el Congreso de la República de Colombia. De manera que defendí mis principios, defendí los principios de la democracia, a lo que me comprometí en el discurso del 20 de julio. Lo que dice el gobierno es que no sería una ley ordinaria, sino una votación del pueblo. Desde sectores jurídicos también hubo reacción. El abogado constitucionalista Juan Manuel Charri aseguró que una asamblea no es viable en el ordenamiento jurídico actual. Para convocar una asamblea constituyente se requiere ley con mayorías absolutas de Cámara y Senado que establezca la composición, el periodo y el tema que va a abordar la constituyente. Esa ley tiene control previo de constitucionalidad y debe convocarse a elección directa para elegir a las personas que la componen con un umbral electoral de la tercera parte del censo electoral. Y el acto que produzca de reforma a esa asamblea puede ser objeto de control constitucional a instancias de acción ciudadana. Desde el Congreso, senadores y representantes también opinaron. El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Heráclito Landines, apoyó la iniciativa. En segundo lugar, el presidente hace un anuncio de convocar una constituyente, de consultar a los colombianos de cómo convocar una constituyente. Y es una noticia para el país, para la democracia colombiana, que se le pueda consultar a cada ciudadano sobre la necesidad de convocar una constituyente. Cuando hablamos de una constituyente, hablamos de acudir a los colombianos, al constituyente primario, quienes tenemos el poder público. Pero la representante Catherine Jubinao la cuestionó. Esto lo que revela es que Gustavo Petro está absolutamente desesperado por encontrar una estrategia electoral más allá de lograr cambios y de trabajar y de gobernar. Me parece insólito, es que de verdad no lo puedo creer que el mismo día que el Congreso ya aprueba, tanto en Senado como en Cámara, la conciliación de una reforma laboral en donde el Congreso cedió en absolutamente todo lo que el presidente Petro pidió,
el mensaje sea, bueno, derogo la consulta, pero entonces ahora voy con una constituyente. ¿Una constituyente para qué? Según el ministro Benedetti, esta papeleta sería presentada en las próximas elecciones legislativas y tendría que ver con cambios en temas relacionados con salud, orden público y derechos humanos. Oiga, don Alvarito, ¿es posible la octava papeleta propuesta por el presidente Petro para una Asamblea Nacional Constituyente, su merced? Pues, en principio, no, Ignorita, pero pues yo no quiero incurrir en esas exaltaciones que el presidente hace una propuesta y todo el mundo arranca a cantaletear con una supuesta superioridad jurídica. Estos temas son complejos, faltan los detalles y obviamente se lanzan así con objetivos políticos. Yo creo que es un error responder a propuestas políticas solo con formas jurídicas, porque eso es lo que busca el presidente. Primero hay que decir que esto pues está planteado en la Constitución, es legítimo. Que Petro no es el primero que lo plantea. A la derecha siempre le ha gustado porque lo ve como una manera de vengarse de la justicia, de la rama judicial. Tanto que si esta propuesta no se muriera rápido y avanzara y algunos sectores vieran que no solo beneficia a Petro, sino que los puede beneficiar a ellos, alguna gente podría inclusive apoyarla. En principio uno creería que se trata de un vehículo electoral que el presidente está buscando para darle sobre todo a su lista de Congreso, que no va a tener pues figuras tan representativas, y con un vehículo de estos pues podría motivar la votación. Tiene la ventaja adicional de que mantendría la bandera del cambio, porque una constituyente es para hacer cambios de fondo, entonces es para plantear, como el Congreso es tan difícil para hacer cambios, hagámoslo de una manera más funcional. Lo otro es que le permite a Petro una figura de conexión con el pueblo, porque es decir, yo no hablo con políticos, sino con el pueblo, que decida el pueblo. Por eso este tipo de cosas atraen tanto en sistemas políticos populistas y tiene la ventaja agregada de que le genera pavor a la clase política, que sale inmediatamente, cae en la trampa y sale inmediatamente a decir todo tipo de cosas jurídicas que al grueso de la gente no le interesa tanto lo jurídico, sino en qué lo beneficia o no. Y pues termina esa división que busca Petro entre políticos y pueblo. Sí, señor. Entonces hay que manejarlo con serenidad. Lo que acaba de pasar demuestra que la democracia se defiende no solamente con discursos jurídicos, sí, señor, y con epítetos sobre dictadura, se defiende también con hechos políticos. La consulta popular que buscaba Petro se murió no porque le dijeron que era ilegal jurídicamente, porque él estaba buscando un mecanismo para saltarse eso, sino con el hecho político de la aprobación de la reforma laboral que mató políticamente a la consulta. Yo creo que hay formas de enfrentar esto. Yo no estoy de acuerdo con la convocatoria de una constituyente, creo que eso es peligroso, que este no es el momento, que no están dadas las condiciones políticas para eso, pero si el gobierno insistiera, pues hay otras maneras de enfrentarlo, con algún talento político, no solamente con cantaleta y quejadera y acusaciones, descalificaciones sobre el compromiso democrático del gobierno. Entre más dictador se le diga a Petro, pues menos estímulos tiene de respetar la democracia, porque dice, ¿de qué me sirve respetarla si igual me dicen dictador y Chávez? Sí. Entonces, esto es un tema largo, obviamente es una estrategia del gobierno, pero pues así son los gobiernos. Álvaro Uribe tuvo la estrategia de su referendo y lo trató de llevar hasta último momento. Fue la Corte Constitucional lo que lo sacó, pero casi pasa el proyecto de ley de plebiscito para autorizar la tercera reelección, porque así son los gobiernos y sobre todo los caudillos. Entonces hay que manejar esto con
mesura y con inteligencia, Serenidad. y caer simplemente tranquilidad, sí. en una retórica jurídica, yo creo que no es la mejor estrategia. Claro que hay que señalar por qué no procede y por qué es peligroso para la democracia, claro, pero hay que enfrentar estas cosas políticamente. Ahí está Ignorita. Bueno, su merced, don Alvarito, muchas gracias, don Pedro. ¿Y usted qué nos puede decir? ¿Es posible la octava papeleta propuesta por Petro para una Asamblea Nacional Constituyente, su merced? No, Ignorita, no es posible. Y no es posible porque primero ese aparato, esa cosa de la papeleta que habla el presidente, eso ya no existe, ese mecanismo no está en ninguna parte de la Constitución. Ahí ya el presidente comienza cometiendo un error. Eso no lo digo yo, lo dicen constitucionalistas y personas versadas en esa materia. Segundo, este es el final de un gobierno, estamos en el último año. Presidente, acaba las instituciones de Colombia de pararle la idea de hacer una consulta popular. Es que se la paró el Senado, donde no tenía las mayorías, y le dijo el Consejo de Estado que no podía hacerla. Entonces acaban de decirle que los mecanismos de participación que deben ser ordenados y que están ordenados por la Constitución, los perdió. Y ahora el presidente responde con una idea que, le repito, no existe en la Constitución. El presidente, para cualquier movimiento que quiera hacer en materia de una consulta ciudadana, tiene que pasar por el Congreso de la República, Ignorita. Por eso le digo que es imposible. Lo otro es que el presidente tiene que entender que lo llevaron allá para que gobernara el país. Y al final de este mandato uno ve unos ministros corriendo por todos lados a ver qué pueden presentarle a los ciudadanos que votaron por ellos como conclusión de 3 años. Porque parece que se dedicaron Sí. Dedicaron. Sí, claro. Tiempo más. Don Pedro, lo perdí por 30 segundos. ¿Puede y al retomar, final por favor, el presidente Sí. Don Pedro. Sí, señor. ¿Me oye? Ahí Sí, está bien. Ahí está, Lo perfecto. vimos, Adelante, don Pedro. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, señor. Sí, señora, ahí lo estamos escuchando. Ok, entonces, para concluir, Ignorita, no hay manera de convocarla. El presidente duró 3 años y su gobierno haciendo política y buscando por todos lados extender la idea de su ideología y de su discurso político para hacer política electoral. Y al final de su mandato, después de ser derrotado en una consulta popular por las instituciones, está buscando que vuelvan las instituciones y lo derroten. Yo repito, es imposible, no lo puede hacer, no existe ningún mecanismo, Ignorita. Ahí está, mi querida Ignorita. Gracias, don Pedrito. Vea, pues, diferentes opiniones. Complicado, mi Ignorita. Ay, 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 lo que nos espera definitivamente con este tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto apenas empieza, mi querida.